Bueno, hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Bueno, a los que no me conocen, yo soy Lucila Berizo. Hace muchos años que trabajo en temas de desarrollo organizacional y transformación. Y bueno, en esta oportunidad, la idea es compartir un rato con ustedes algunas reflexiones y una mirada acerca de lo que implica ser líder. Hace ya muchísimos años que trabajo en temas de transformación y cambio organizacional, y siempre el desafío del rol, del rol del que están en una posición de liderazgo es, bueno, cada vez mayor, y se hablan muchas cosas, y hay, bueno, un montón de bibliografía y de charlas al respecto. Eh, Mi aporte y quizá mi foco y el desafío que siempre me propongo en estos espacios es tratar de acercarles ideas disruptivas, ideas innovadoras y más amplias, ¿sí? Salir un poco del día a día y tratar de repensar y repensar nuestro rol a partir de, bueno, de ideas nuevas, ¿sí? Refrescar un poco la mirada con ideas que desafíen nuestras creencias, para así desde este nuevo lugar poder articular y desarrollar cursos de acción y decisiones más acorde a lo que se necesita, ¿no? Así que, bueno, un poco en relación a esto va a ir mi charla. Bueno, todos sabemos lo que es un líder. Un líder, a ver, esperen que vamos a ver cómo avanza todo acá. Vamos a volver ahí. Bueno, cuando nosotros pensamos en un líder, muchas veces pensamos en esta persona, una figura como a veces hasta aislada. Y es importante que entendamos que todo líder supone un seguidor, no importa en qué contexto o en qué ámbito. Si hay un líder es porque hay seguidores, y los seguidores también eligen a sus líderes de alguna manera, a veces con más libertad, a veces con menos libertad, pero el líder, ¿sí? Quien encarna una figura de líder en cualquier tiempo o en cualquier contexto, es líder para alguien o para un grupo de gente, y esos seguidores buscan en ese líder la respuesta, la orientación, la guía, ¿sí? Y la encarnación de los valores y las necesidades bueno, de cada momento, de cada situación. Y esto fue así a lo largo de toda la historia de la humanidad. Siempre hubo líderes que fueron elegidos para guiar a las personas en los diferentes ámbitos, pero de acuerdo al contexto y a la época de la historia y a la complejidad del mundo en el que vivíamos o en el que se vivió. Bueno, fue cambiando un poco esta figura de líder. Vamos a hacer un pequeño repaso porque es importante, y por eso un poco esto de la mirada evolutiva, ¿no? Vamos a hacer una especie de breve historia del liderazgo, y ver cómo fue fluctuando esta figura del líder en la era primitiva, ¿sí? A veces ayuda en estas cosas a pensar en las películas que vemos. En la era primitiva, yo acá cuando veo este punto, me acuerdo de la serie Vikingos. No sé si la vieron, pero bueno, acá se ve como en el momento de la humanidad, donde en realidad el que lideraba era el más fuerte, sí, la ley del más fuerte. Había un líder alfa, como había más líderes alfa que luchaban entre sí, y el que era más fuerte, bueno, el que se quedaba a cargo de ese grupo, o esa sociedad, esa comunidad. Ahora en la naturaleza sigue siendo así. Hay muchas manadas, donde por ejemplo los lobos o los leones luchan entre ellos, y el que gana se queda con la manada. Esto era así al principio, pero después fue evolucionando hacia una era de hierro, donde el líder era el que tenía la capacidad de disciplinar, de instruir y de amparar a las personas. Si piensan en la época feudal, ¿sí? Un poco el tipo de liderazgo que estaba influenciado, bueno, por algunos pensamientos filosóficos y bueno, algunas ideas de ciencia de la época. Los referentes eran los guerreros, los maestros y algunas personas de carácter, bueno, con liderazgo teológico, ¿sí? Que eran los que disciplinaban, instruían, amparaban. Y ese era el modelo de liderazgo que después fue desafiado por un nuevo modelo de liderazgo. Aparece la iglesia, la nobleza,
y empiezan a transmitir a la sociedad una formación ética y moral, ¿sí? Veníamos de, bueno, como humanidad, veníamos de una era algo oscura y bueno, y aparece la religión y también la nobleza como figuras que establecen un orden, ¿sí? Una ética, una moral para que esta sociedad, estos grupos puedan continuar su maduración. Llega la famosa revolución industrial, ya estamos más cerca de nuestra realidad. De hecho, hoy por hoy tenemos muchos paradigmas que vienen de esta época. Todas nos fueron dejando cosas, pero bueno, cada vez que nos acercamos más al momento actual, tenemos más de las que están más cerca, ¿no? La revolución industrial, pensamiento mecanicista, ¿sí? El instructor, el capataz, el hombre como un engranaje de una máquina, ¿sí? Donde los líderes establecen un orden, un mecanismo, un aprendizaje, ¿sí? Estaban las leyes, la familia, y todo era muy ordenado. Y de ahí, bueno, llegamos más cerca, ya estamos casi en los últimos años, la era de la información y del capital, el contexto, ¿sí? Del libre mercado, y estableció un nuevo paradigma donde el líder es el que tiene el poder, la información es poder, la figura dominante es aquel que tiene la información y los medios que promueven la información, y los que se subordinan son los operadores, los colaboradores, los burócratas, los técnicos. Bueno, en un contexto, como decíamos, de libre mercado. Como en este breve raconto, como pueden observar, vamos avanzando, ¿sí? Vamos cambiando, la sociedad va transformando sus modelos de liderazgo de acuerdo, bueno, a lo que hay en el contexto, a la sociedad como está dada, a la complejidad de la sociedad, a las dinámicas, ¿sí? A los grupos sociales, tamaño de los grupos sociales, un montón de variables que se van transformando y que van haciendo que se requieran nuevos modelos de liderazgo, como digo, porque un líder no está solo, si un líder tiene que orientar a un grupo humano en un contexto, ¿sí? En un momento de la historia, y un grupo humano tiene que ver reflejado en su líder aquellos valores, aquellas necesidades y aquella orientación que necesitan para subsistir, ¿no? Esto en un ideal, a veces, bueno, esa libertad de elegir a un líder no es así, pero es lo que debería. Y bueno, y viendo un poco este transcurrir, ¿sí? En cómo fue mutando la visión de líder, la pregunta es dónde estamos ahora, ¿no? Estamos en la era de la información y el capital, en parte sí, como también tenemos características de la etapa de la revolución industrial, pero en realidad el contexto ya cambió nuevamente, ¿sí? Ya hoy se agregan nuevas variables, las personas estamos mucho más conectadas en red, el manejo de la información ya no es algo que tienen determinadas personas, la información está democratizada, está mucho más socializada, la gente está más empoderada porque tiene más autonomía, al tener más información, al poder articularse en red de manera más fácil, gracias a la tecnología y a las comunicaciones, y además una sociedad preocupada por los recursos, por el agotamiento de los recursos, por el medio ambiente. Todo esto, como digo, se suma a cosas que ya traíamos de antes y nos posicionan en un nuevo momento de la historia que, bueno, uno cuando ve estas cosas o prepara estas charlas, uno no se imagina el contexto en el que las va a dar. Este contexto es, creo, muy gráfico ¿no? Del momento clave crítico que vivimos en lo que es, bueno, la transformación del mundo. Y eso, bueno, me propone o trae esta idea de contarles un abordaje que es el de Dee Hock, que es exdirector y fundador de Visa. Y les quiero contar de este hombre y de su visión y de su paradigma del libro que escribió que se llama El nacimiento de la era caótica, porque me parece que
sirve para entender a dónde estamos parados hoy en este devenir de la historia de la humanidad y cómo esto impacta en el liderazgo. Dijo que era una persona que nació allá por 1930, 1920 y algo, y hace ya bastante tiempo nos aportó una teoría bastante disruptiva, que es que estaban haciendo, él veía que estaban haciendo una nueva era, que se llama la era, que él denominó la era caórdica, que lo que hace es integrar, ¿sí?, dos conceptos. O sea, él describe la realidad no como una era donde a lo que vamos es hacia el orden, sino que lo que dice es que lo que nosotros estamos, en donde estamos viviendo hoy, es en una integración, o sea, es en un mix de orden y caos, ¿sí?, que naturalmente uno piensa caos y orden, y uno piensa que son dos cosas antagónicas, ¿no? Dice, bueno, si hay orden no puede haber caos, y si hay caos no puede haber orden. Y en realidad lo que él plantea, y que de hecho es bastante real, es que en el orden está implícito el caos, y en el caos está implícito en el orden, porque si uno observa la naturaleza y los sistemas biológicos, ¿sí?, el principio organizativo de la naturaleza es la integración del orden y el caos. O sea, cualquier organismo en la naturaleza, cualquier organización, cualquier sistema, ¿sí?, mezcla de manera armoniosa el orden y el caos. Cuando nosotros pensamos en la palabra caos, crisis, cambio, como seres humanos, se nos paraliza el corazón porque queremos orden, ¿sí? Queremos tener el control, queremos construir sobre algo estable, sobre algo que no se modifique, sobre algo que responda a nuestras expectativas, o por lo menos a las expectativas de un conjunto de personas, una organización, una sociedad. Entonces queremos evitar el caos, evitar el cambio, evitar el desorden, y construir, ¿sí?, sistemas estables que nos permitan, ¿sí?, bajar el nivel de incertidumbre, que nos permitan tener sensación de control y previsibilidad. Pero bueno, justamente esto es lo que desafía esta persona, porque lo que nos dice es: observa la naturaleza, no existe, no existe ningún sistema estable, ¿sí?, en el tiempo, que esté siempre estable. El clima, nuestro cuerpo humano, salud, enfermedad, permanentemente estamos mejor, peor, o sea, vamos fluctuando. Todos los sistemas biológicos son fluctuantes y van autoorganizándose de acuerdo, bueno, son sistemas abiertos, somos sistemas abiertos que nos vamos intercambiando con el ambiente, y ese intercambio con el ambiente nos va desestabilizando. Entonces, permanentemente estamos autoorganizando y autorregulándonos para poder estar en equilibrio. O sea, que el equilibrio no viene del orden, el equilibrio viene, ¿sí?, de la autorregulación, de la autoorganización, de la adaptación, no de esta cosa lineal, sino de incorporar la complejidad y poder ir adaptándose a esta complejidad. A mí esto me pareció súper interesante porque después de muchos años de trabajar con temas de desarrollo y cambio organizacional, bueno, de alguna manera me hizo sentido esta teoría. Observo muchas veces, bueno, las organizaciones buscan establecer pautas, establecer un orden y sobre eso construir con cierta idea, ¿sí?, de que ese orden y esas pautas que se establecen van a perdurar en el tiempo, como un sistema más o menos estable, y con un líder, ¿sí?, o con sistemas de control, el líder aportando ese sistema de control para que eso no se salga de lo que se ha definido como orden. Cualquiera, bueno, sabe que esto es difícil de sostener, más ahora con este contexto, y además también los seres humanos, estamos totalmente, digamos, nos sentimos totalmente amenazados por el cambio. Cuando nosotros muchas veces hablamos de crisis y de cambio, sabemos que si han escuchado charlas de neurociencias, o si no, bueno, pueden escuchar ahí un montón, explican que nuestro cerebro no está diseñado para el cambio, y nuestro cerebro está diseñado para evitar el cambio, para evitar la crisis, para seguir repitiendo todos los días lo mismo. ¿Por qué? Porque en la reiteración, en la rutina, nosotros nos garantizamos nuestra subsistencia. Si yo hoy a la mañana me levanté, hice esto y esto, y sobreviví, entonces mañana voy a repetir lo mismo. ¿Para qué me voy a arriesgar, no? Entonces, bueno, esto
estamos así configurados para evitar las amenazas y los cambios. Entonces, bueno, desde lo individual, desde lo colectivo, lo social, ¿sí? Los líderes, desde su necesidad de controlar y generar bases estables sobre las cuales construir, vamos formateando todo de una manera tal que vamos como dejando la variable del caos, de la crisis del cambio afuera, la desintegramos, y en esa desintegración, si nosotros queremos establecer, estructurar un sistema rígido en un contexto y en un entorno que es dinámico, obviamente vamos a empezar a chocar, vamos a empezar a tener desajustes. Entonces, lo que dice este señor es que la organización que todavía vive, tiene 91 años, él fue fundador de Visa, Visa es una organización caórdica, ¿sí? Él estuvo varios años, hasta entre los 70 y los 80 en Visa, después estuvo trabajando mucho en desarrollar, bueno, toda esta visión y colaborando con organizaciones. Y también dijo que los próximos 100 años íbamos a tener que ir hacia este sistema de organizaciones caórdicas. También hay bibliografía al respecto, lo llaman organizaciones líquidas, que bueno, que lo que dice es que es el nuevo estadio, si volvemos a la parte anterior de la presentación, donde íbamos relatando los pasos en la historia, probablemente vayamos, con el nombre que sea, el nombre que le pongamos, vayamos a tener que pensar, ¿no?, en cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a liderar un contexto que realmente va a tener estas características. Porque la organización tiene que basarse, ¿sí?, en una lógica de evolución, de reinventarse y de reorganizarse permanentemente, porque el cambio ya es permanente, porque el contexto permanentemente está, si nosotros pensamos en los últimos 20, 30, 40, 50 años, las crisis son cada vez más reiteradas, seguidas e imprevisibles, ¿no? Entonces, lo que dijo es que las organizaciones caórdicas son las que tienen mayor posibilidad de supervivencia, porque salen de la lógica de establecer un orden, funcionar en base a ese orden, y de la lógica de un líder que establece un control para no salirse de este orden, ¿sí?, e ir hacia una lógica, ¿sí?, de procesos de desorganización y reorganización, integrar el caos y el orden frente a contextos que, bueno, exigen cooperación y acceso a los recursos de manera simultánea por parte de todos, con métodos más libres para interactuar, porque tenemos que ser flexibles, porque la flexibilidad requiere cooperación, porque la jerarquía rompe la cooperación y además no habilita la flexibilidad, el control no habilita la flexibilidad necesaria para operar de una manera autorregulada, autoorganizada y de aprendizaje. ¿Qué características? Ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿qué sistemas caórdicos existen? Existen muchos sistemas caórdicos. De hecho, Internet es un sistema caórdico, ¿sí? Es un sistema que combina el caos y el orden y se autorregula. Bueno, Visa es una organización, como les decía, que hace muchos años funciona con esta lógica, porque su fundador, bueno, la dejó, por más que se fue hace muchos años, quedó en su ADN. Visa es una empresa que crece un 20% por año, está en 200 países, tiene 500 millones de clientes, y desde 1970 que estuvo Dijuk hasta ahora, un 10.000% de crecimiento tuvo, y así siguen. Y si yo les pregunto quién es el dueño de Visa, creo que no sé, si alguien me puede contestar, creo que nadie lo sabe, ¿sí? Porque es un sistema, bueno, que tiene estos principios, ¿no?, de cooperación, de autorregulación. Lo primero que se aborda para poder desarrollar un sistema caórdico es tener claridad en los principios y los objetivos compartidos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que mucho mejor que un plan preciso, ¿sí?, o sea, nosotros siempre estamos enfocados con el plan, en el formato, ¿sí?, en la forma de desplegar y de controlar esto que vamos haciendo. Este señor lo que dice es que mucho mejor que tener un plan preciso es tener todos un objetivo claro de dirección y creencias convincentes y compartidas. Muchas veces en mi experiencia trabajo con líderes en procesos de cambio,
nosotros planteamos la necesidad de establecer una misión, ¿sí? Una visión clara de dónde vamos, que todos participen de la construcción de esa visión y de ese camino y de los códigos y las pautas que van a regular ese camino y que todos internalicen esto. Y muchas veces, o por no decir la mayoría, la respuesta es que eso es una pérdida de tiempo. No hay tiempo para construir visiones compartidas, no hay tiempo para establecer objetivos claros y compartidos por todos, porque los líderes son los que deciden a dónde vamos y los que, bueno, bajan esto al resto de las personas, de los seguidores, y los seguidores tienen que, bueno, los colaboradores tienen que seguir esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa en un contexto de caórdico? Las definiciones pierden validez muchas veces al poco tiempo. Bueno, ahora está muy de moda la agilidad, porque de hecho es así, hay que ir por un camino donde podamos desafiar permanentemente, donde podamos repensarnos permanentemente, donde aprendamos en periodos más cortos y podamos aplicar esos aprendizajes rápidamente. ¿Sí? Todo esto está en línea con estos sistemas córdicos. Hay que tener capacidad de autoorganizarse y autogobernarse. Los sistemas caórdicos, ¿sí? Abonan la idea de centralizar las decisiones, porque si nosotros tenemos que seguir toda la jerarquía hacia arriba y hacia abajo cada vez que hay que definir algo, no sé si, bueno, les suena esto de pasar, ¿sí? Escalar, elevar, esperar a que se tome una decisión, después esa decisión baja, derrama, a veces la comunicación hace que eso no llegue tan rápido o de manera tan extendida o que no llegue directamente, ¿sí? Entonces las personas se quedan esperando como, bueno, y a ver qué hacemos. ¿Por qué? Porque no están empoderadas, porque no pueden tomar decisiones, porque no tienen autonomía para hacerlo. Entonces esa capacidad de autoorganización y de autogobierno que se pierde. ¿Sí? Si nosotros descentralizamos, y nosotros decimos, bueno, acabamos, este es nuestro destino, este es nuestro objetivo, estamos todos comprometidos con esto porque fue un proceso creativo, ¿sí? Y todo esto lo tenemos todos internalizados. Cuando pasa algo, no tenemos que esperar a que alguien nos diga cómo reaccionar, porque nosotros ya sabemos a dónde vamos y además porque contamos con la información para tomar decisiones. Y esta es otra característica de los sistemas caóticos, la información está distribuida. Por supuesto que esto desafía las relaciones de poder, ¿no? O sea, hay que repensar que, bueno, si en este proceso de empoderar a los miembros, y por supuesto que el rol del líder deja de ser esta figura de poder que todo lo decide, ¿sí? Que tiene la visión de todo, que tiene la información y se transforma, bueno, en otra cosa, ¿sí? Porque en realidad los miembros están empoderados y esto impacta en el rol de líder. ¿Qué rol queda un líder cuando se descentraliza la toma de decisiones, el poder y se empoderan los equipos que se autorregulan y que aprenden, ¿sí? Que se autogobiernan? Bueno, vamos a dejar ahí el signo de pregunta. Los sistemas caórdicos fomentan la diversidad, la complejidad y el cambio, porque por supuesto que un sistema caórdico, una vez que comprende que el cambio y el caos es parte de la realidad, ¿sí? Sacamos la expectativa de cómo tienen que ser las cosas y entendemos que nos guste o no, estamos en un contexto y que plantea diversidad, complejidad y cambio permanente y que ya no tiene sentido tratar de aferrarse a estructuras, sino que para sobrevivir necesitamos fluir con el entorno de otra manera, ¿sí? Bueno, tenemos que estar abiertos a esto, la diversidad, la complejidad y el cambio. Tenemos que, por supuesto, la cooperación, o sea, tenemos que salir del paradigma de la competición, incorporar la cooperación, lo que no quiere decir que no pueda haber una sana competencia, pero ¿sí? La medida que vamos aprendiendo en estos ciclos, donde vamos iterando con la realidad que permanentemente va cambiando y nos va desafiando, ¿sí? Nosotros vamos tomando esos aprendizajes, nos vamos adaptando y vamos generando nuevas respuestas. Y estos ciclos, ¿sí? Estos ciclos van aportando innovación naturalmente.
Todo esto, obviamente, además favorece el bienestar de las personas y, como les decía antes, sistemas rígidos en mundos líquidos, complejos, cambiantes, ¿sí? Por supuesto generan más tensiones. Entonces esas tensiones se trasladan en el bienestar de las personas que habitan en esos sistemas y esas tensiones también se trasladan al ambiente que habitamos. Estas serían un poco las características de lo que es un sistema caórdico, que en realidad yo creo que por todo lo que les estoy compartiendo, seguramente como a mí cuando leí esto les va resonando esto como algo del mundo en el que vivimos, ¿no? Algo propio del mundo en el que estamos, ¿sí? No es algo ajeno, o sea, yo leo esto y digo, bueno, es algo que me están contando y está pasando, esto es hoy. Esto es cuando, por ejemplo, yo leo de la nueva normalidad, bueno, y sin entrar en conflicto con el concepto, pero desafiándolo, decir, bueno, ¿por qué necesitamos hablar de una nueva normalidad? Porque naturalmente nuestra pulsión, nuestro cerebro, nuestros paradigmas hace que busquamos buscamos otra vez como entender cuáles son las variables, ¿sí? Estructurarlas, generar un nuevo orden y construir sobre eso. Y yo me pregunto, ¿no? Acerca de esta nueva normalidad. ¿Alguien sabe cómo va a ser? ¿Alguien sabe cuánto va a durar? ¿Alguien sabe, digamos, qué nivel de estabilidad? O sea, ¿cuánto puede durar una nueva normalidad en un mundo como en el que vivimos? Y la verdad es que es bastante difícil de poder... o sea, yo digo, si la próxima construcción que hagamos de organizaciones, o sea, si vamos a construir organizaciones tomando como base los cimientos de esta nueva forma de organizarnos, va a ser la nueva normalidad, ¿sí? Bueno, y vamos a invertir tiempo y recursos y energía en eso. Vale la pena preguntarse antes, ¿cuánto hay de real en esta nueva normalidad? De que vaya a ser estable, de que vaya a ser algo en lo que podamos desarrollar cosas sin temor a que vuelva a haber otra vuelta de rosca, ¿no? Otro loop en la historia, porque si miro para atrás, esto es lo que viene pasando hace un montón de tiempo. Todo cambia todo el tiempo. Así que, y si en vez de buscar como aquello inmutable, ese orden inmutable, aprendemos a convivir con el orden y el caos. De hecho, hubo un artículo que salió hace un tiempito que se llama El final de la cultura corporativa tal como la conocemos, en la que el editor del MIT, en este Management Review, dice que estamos evolucionando hacia una era de las empresas en redes, de la empresa en red, en que las jerarquías tradicionales de la corporación van a ser suplantadas por sistemas colaborativos autoorganizados sobre plataformas digitales. ¿Sí? O sea, vamos a un mundo, o sea, si ustedes leen o escuchan, es como decir, esto ya está pasando, ¿no? Estamos en una era donde las empresas estamos funcionando en red, ¿sí? Las jerarquías tradicionales están en crisis, por eso estamos hablando de esto y hay tantas charlas de liderazgo, ¿sí? Y todo esto va a ser suplantado por sistemas colaborativos autoorganizados que van a suceder sobre plataformas digitales. Yo estaba también observando que más allá de las grandes empresas, yo trabajo con temas de desarrollo sustentable y emprendedorismo, y realmente me sorprendió positivamente la reacción del ecosistema emprendedor en este contexto, porque era un sistema que estaba entre mediana y poco digitalizado, pero la fuerza, los valores de colaboración, si ya de por sí el emprendedor es una persona más abierta y más caótica, por eso un modo tiene más integrado el caos porque no hay un orden establecido, el emprendedor no está estructurado todavía en un orden, en general está interactuando en el mundo y construyendo en una concepción de crecimiento muy dinámico, ¿no? De adaptarse, adecuarse para poder llegar a ser una empresa más sólida.
Entonces, tienen mucha más flexibilidad y velocidad de respuesta y capacidad de aprendizaje, y bueno, y todo esto venimos diciendo de organizarse. Y bueno, y me sorprendió porque todos estos integrantes, este ecosistema, fue velocísima la respuesta, o sea, de cómo respondieron al contexto y se digitalizaron. Nosotros veníamos trabajando para digitalizarlos, para que se suban, digamos, a las plataformas de e-commerce, etcétera. Y en 2 minutos, no digo en 2 minutos, pero muy rápidamente todo el ecosistema se estructuró para trabajar de manera cooperativa, se integraron unos con otros, hicieron e-commerce de varios emprendedores juntos, se transformaron digitalmente, ¿sí? Pudieron integrar el caos y el orden. Y bueno, y este tipo de organizaciones requieren de un liderazgo desde ya distribuido, ¿sí? Una reorganización continua, mucha flexibilidad. Los ejecutivos deben prepararse para liderar, ¿sí? En una cultura que se apoye en las relaciones, en las conversaciones y en los procesos digitales. ¿Por qué? Porque para poder, y es muy importante, porque creo que, bueno, es algo que todos en el camino del aprendizaje de poder lidiar con tanto cambio y tanta transformación, es importante poder de alguna manera dejar de pensar en términos de expectativas, ¿sí? Cuando yo, cuando yo leo el tema de la confianza y la colaboración, que además es un tema que se está hablando mucho, pero que a veces es difícil entenderlo, porque no es el paradigma bajo el que trabajamos mayormente, es cómo construyo confianza y colaboración. Bueno, hay un montón de técnicas, pero ¿cuál es el valor que subyace debajo? O sea, ¿cómo puedo yo como persona, ¿sí? Confiar, ¿sí? Y trabajar colaborativamente cuando voy a una, bueno, mi relación con el mundo, mi relación con la organización con la que trabajo, mi relación con los colaboradores, mi relación, bueno, conmigo mismo y con todos, es una relación que está contaminada por una expectativa, ¿sí? Cuando yo tengo una expectativa de cómo tienen que ser las cosas. Si yo creo que el mundo tendría que ser así, yo creo que la empresa tiene que ser así, yo creo que mi jefe tiene que ser así, yo creo que mis colaboradores tienen. Entonces voy seteando el mundo, ¿sí? Voy seteando la realidad con una idea de orden, ¿sí? Con una idea prefijada que me impide, me bloquea, ¿sí? No me permite poder abrirme, ¿sí? A observar y a captar y a incorporar lo que realmente está sucediendo. Si yo miro al mundo a través de los lentes y a mis relaciones a través de los lentes de lo que yo creo y lo que yo quiero, ¿sí? Y no me abro a poder incorporar lo que el mundo está proponiendo, donde lo que la gente en mi entorno le pasa, le sucede, difícilmente, ¿sí? pueda construir sobre la base de la confianza y la colaboración, porque para construir sobre la base de la confianza y de la colaboración me tengo que incorporar en la ecuación el input de lo que viene afuera, el otro, ¿sí? El ambiente, ¿sí? Lo que está pasando afuera. Si yo me paro en lo que yo quiero, ¿sí? Solamente ahí no puedo incorporar al otro, tengo que incorporar al otro. Cuando incorporo al otro, lo escucho, lo entiendo, ¿sí? Y construyo de manera compartida, puedo construir colaborativamente y con confianza. Pero necesariamente tengo que sacarme el chip de la expectativa, porque además mi expectativa, nadie dice que sea algo que, ¿por qué mi expectativa tiene que ser la realidad? ¿No? Que no, lo que yo quiero, la mayor parte de las veces, muchas veces no es lo importante. Así que, bueno, está claro, sí, que este líder que tenía, bueno, ya sea los atributos de fuerza, el poder de la información, la dependencia moral, ¿sí? Bueno, no funciona. No funciona el líder no va a funcionar cada vez menos, ¿sí? El que se para en un orden para controlar ese orden, ¿sí? Tenemos que pensar en un estilo de liderazgo que esté abierto a los cambios, que acepte los cambios y que los integre, y que
que permanentemente esté abierto al aprendizaje, como digo, sacar la expectativa, ser más amplios, poder apreciar el mundo como es, más allá de que, o mi entorno, más allá de lo que yo quisiera, ¿sí? Pero en el momento que yo dejo de pensar en cómo tienen que ser las cosas y acepto cómo son las cosas y las observo y las aprecio y las incorporo, puedo aprender, ¿sí? Puedo integrarlas y desarrollar un aprendizaje también compartido, ¿no? Con nosotros. Por supuesto que esto no es fácil, requiere mucho, o sea, requiere desafiarnos. Por eso les quiero compartir algunas ideas de cómo desafiarnos. Cuando uno le pregunta, o sea, hace años que trabajo con temas, como les decía, de desarrollo organizacional, y en estos procesos siempre, nos sentamos con los líderes y les hacemos preguntas, y una de esas preguntas es cuál es su principal responsabilidad, ¿no? Y obviamente todos hablan de sus colaboradores, porque la principal responsabilidad de un líder, en general, o sea, el 95% de las respuestas es liderar a los equipos, desarrollar a los equipos, motivar a los equipos, que los equipos se comprometan. Y acá viene el primer desafío, porque, la respuesta a eso es, bueno, ¿cómo podemos liderar algo? O sea, ¿cómo podemos gestionar el aprendizaje? ¿Cómo podemos gestionar al otro? ¿Sí? El aprendizaje, el desarrollo, la motivación, el compromiso de otros, si no podemos hacerlo con nosotros mismos, ¿no? Y bueno, a veces suena un poco duro, pero la realidad es que la primera responsabilidad de un líder es la de autoliderarse. O sea, no podemos nosotros liderar algo, o sea, no podemos gestionar a alguien si no nos podemos gestionar a nosotros mismos para poder fluir en este contexto caótico de cambio, de crisis, para poder aprender, para poder gestionar nuestras emociones, lo que nos pasa, tomar buenas decisiones, gestionar el conocimiento, ¿no? ¿Sí? Para poder responder a todas las demandas. Bueno, tenemos que nosotros primero hacerlo con nosotros mismos. Nada podemos hacer con el otro si no lo podemos hacer, si con nosotros mismos no podemos hacer todo esto. Y no importa cuánto poder tengamos, porque la realidad es que cuanto más poder tenemos, si no estamos equilibrados y sólidos en ese sentido, más peligrosos somos, o sea, nos transformamos en líderes, con dificultades que además impactan en poca o mucha gente en la que lideramos, nuestros seguidores. Entonces, la primera responsabilidad de un líder, dicen muchos que esta primera responsabilidad, que es autoliderarnos, es la que debería ocupar la mayor parte de nuestros tiempos, porque bueno, aprender a gestionarnos a nosotros mismos es la base para gestionar a otros. Volvemos a preguntar y o sea, bueno, ya está, estamos de acuerdo o no, pero pasando esto del autoliderazgo, renovamos la pregunta de cuál es la segunda responsabilidad y vuelven los colaboradores, y ahí otra vez los desafiamos y decimos, no, la segunda responsabilidad es liderar hacia arriba. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo podemos gestionar con creatividad, ¿sí? Tomar decisiones de manera convincente, o de estar convencidos de las decisiones que tomamos, o sea, y traccionarlas y tener compromiso con nuestros valores y con la creencia de lo que tenemos que hacer si no tenemos un jefe que nos apoye? O sea, si los que están arriba nuestro no nos apoyan, no nos dan los recursos, no nos respaldan en ese accionar. Nadie habla de liderazgo hacia arriba, muy poca gente habla de liderazgo hacia arriba, y es fundamental porque no podemos realmente ejecutar este ejercicio de liderar si no tenemos apoyo de quienes nos lideran a nosotros. Es fundamental contar con el apoyo y el compromiso de quienes nos lideran. Y la tercera responsabilidad es liderar a nuestros pares. Una vez que, digamos, estamos parados y convencidos de, bueno, podemos trabajar con quienes somos y tenemos el apoyo de quienes están arriba nuestro,
Estábamos hablando de trabajar de manera colaborativa, integrada, cooperativa, en red, autoorganizada. No es posible si no lideramos a nuestros pares. O sea, tenemos que liderar con nuestros pares. No tenemos poder formal sobre ellos, ¿sí? Pero para poder conducir y llevar adelante, ¿sí?, nuestras actividades tenemos que sí o sí trabajar como aliados, como asociados, creando esta red de, para poder desarrollar nuestras acciones, ¿sí? Nuestros stakeholders famosos, ¿sí? Sean proveedores, clientes, compañeros de trabajo, y tenemos que trabajar de manera colaborativa e integrada, ¿no? Y esto, bueno, ya obviamente la cuarta responsabilidad es liderar a nuestros colaboradores, pero imagínense una persona que se lidera a sí misma, que tiene el apoyo de su jefe, que está articulado con sus pares. Llega el momento de trabajar con el equipo y obviamente hay que, bueno, elegir bien a la gente, tener un equipo diverso, con capacidades y talento, pero ya tenemos gran parte del terreno ganado. Nuestros colaboradores, si seguimos en esta línea, de haber trazado una visión, de haberlos comprometido en la definición de esa visión, y si los integramos a esa idea de futuro, esa idea de organización que queremos ser, bueno, ya no es necesario estar diciéndoles cada cosa que tienen que hacer. Eh, Cuentan con nuestro apoyo, cuentan con nuestra guía, nuestra orientación y nos transformamos más en un líder que orienta desde un rol más de servicio, como dice acá. Eh, los líderes, o sea, este tipo de liderazgo es un líder que puede reconocer y modificar, ¿sí?, las condiciones que impiden el desarrollo del trabajo y de la gente. Si nosotros somos estos líderes caórdicos y tenemos esta interacción y este intercambio, este fluir con el ambiente y con el momento y con el contexto, podemos percibir las condiciones, podemos remover los obstáculos que impiden que los equipos trabajen, podemos trabajar en articular el sentido de comunidad que se necesita para trabajar de esta manera, cooperativamente y con confianza. Eso es la comunidad. Trabajar en la construcción de visión de futuro, en los ajustes, en los recalculando, porque muchas veces, bueno, hay que aprender y volver a barajar, ¿sí? Y trabajar en la motivación, trabajar con el compromiso y colaborar y favorecer que las personas puedan desplegar todo el talento que todos tenemos, ¿sí? Así que esto como síntesis sería, como dice Oscar Wilde, sin orden nada puede existir y sin caos nada puede evolucionar. Bueno, muchas gracias. Si quieren conversar, estoy abierta a comentarios, preguntas. Esto cuando uno lo hace personal, obviamente es más fluido, pero bueno, si tienen algo que quieran comentar o preguntar, por favor, háganme llegar sus preguntas a través del chat. Acá veo. No me gusta el término normalidad ni normal para describir la habitualidad. Nos acostumbraremos a una nueva realidad y cuando nos habituemos será una nueva habitualidad, un estado de equilibrio distinto del que conocemos pre-COVID-19, si habrá nuevas normas. Uh-huh. Claro, desde ya un poco este abordaje, o sea, esto de desafiar el concepto de nueva normalidad, no es porque no vaya a haber una nueva estabilidad. La pregunta es, bueno, ¿cuánto nos vamos a aferrar a esa estabilidad? O sea, ¿cuánto puede durar esa estabilidad? Y en esta construcción de una visión o un objetivo, un destino, por supuesto que se necesitan códigos y pautas de funcionamiento, y esos códigos de pauta, esos códigos de funcionamiento, por ejemplo, Internet es un sistema caótico, usemos de ejemplo, los espacios de coworking son sistemas caóticos. No es que no haya pautas y normas, simplemente que están construidas por el colectivo, que hay una
una propuesta, ¿sí? Y después hay una comunidad que adhiere a esas pautas y, y esos códigos de funcionamiento. ¿Cómo se hace para interconectar las expectativas y visión del mundo de cada miembro del equipo con la construcción de confianza y cooperación que necesita la organización? Acá quiero retomar este tema de la palabrita expectativa ahí, ¿no? Pero bueno, quiero conectar este tema de la construcción de la visión y el a dónde vamos, o sea, y la certeza, la seguridad, el conocimiento de todas las personas que integran ese equipo eh, eh, acerca de eso, ¿no? Y acá voy a ser muy concreta, las organizaciones o sea, no digo todas, pero muchísimas organizaciones, muchísimos proyectos no dedican tiempo a esta fase de escuchar las expectativas, incorporarlas y construir una visión, no solamente de lo que yo quiero, de lo que yo creo, sino también incorporar en otros niveles y de otras stakeholders, incorporar las visiones. ¿Qué pasa? Nosotros muchas veces cuando proponemos trabajar la visión, el a dónde vamos, ¿sí? Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco gerentes, y nosotros decimos, no, integremos a más personas, no para que definan la totalidad, sino para escuchar todas las visiones y de todas esas visiones diversas, integrar de manera más rica esa visión final. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más rica la visión final si yo incorporo todas las miradas y al final del camino las personas, o sea, cuando vean construir la visión y vean que aportaron y que esa visión refleja sus valores, ¿sí? Y su forma de ver el mundo, su forma de ver la organización, su forma de ver el trabajo, automáticamente van a estar mucho más comprometidas a traccionarlo. O sea, si la visión, si la dónde vamos, es algo en lo que todos nos sentimos partícipes, y como decía al principio, un líder tiene que tener claro que no es lo que yo quiero, o sea, el líder tiene que llevar a un grupo humano en el ámbito que sea, ¿sí? A un destino, y ese destino tiene que reflejar en parte las necesidades, tiene que reflejar los valores, tiene que reflejar el momento, ¿sí? Que están atravesando las personas. Si yo tengo un líder, y esto lo vemos a nivel de políticos, o sea, esto lo vemos a nivel de gobiernos, no acá, en todo el mundo, o sea, la gente no se está sintiendo representada por sus líderes. Eso trae crisis, o sea, eso trae quiebres, no trae cooperación. Entonces, cuando nosotros decimos cómo integrar, es escuchar, saquemos la expectativa nuestra, ya la conocemos, corrámoslo a un costado, escuchemos, integremos, ¿sí? Y o sea, lo hagamos o no, igual, o sea, es algo que la gente cada vez más va a imponer. O sea, no es solo lo que vos crees, todos nosotros, ¿dónde está nuestra parte? ¿Sí? ¿Dónde está nuestra parte en todo esto? Bueno, ¿quieren compromiso? Bueno, intégrennos en la construcción de la visión. Bueno, ¿qué opinión tiene de los influencers que aparecen ahí en las redes y la forma que toman estos nuevos liderazgos en un contexto más global como son los políticos? No soy vidente, no sé qué va a pasar con los políticos en el mundo, pero sí, o sea, a partir de todo lo que leo y de esto que uno va viendo como proceso evolutivo, hay un quiebre muy fuerte entre quienes lideran y, y el pueblo, ¿no? Los seguidores, que somos el pueblo. Hay muchos influencers que tienen un rol fundamental en articular, eh, o sea, digámoslo así, cada vez más el, el, o sea, el trabajo va a ser algo más parecido a una democracia que un contrato social, ¿no? Como decir, bueno, estos influencers lo que hacen es diseminar, tomar un poco la posta del control de la información, es decir, bueno, hay líderes antes que centralizaban la información y la distribuían.
pero los influencers hoy tienen acceso, ¿sí? O sea, toman la información y tienen acceso a un montón de gente en tiempo real y distribuyen esa información. O sea que de alguna manera están desafiando el poder centralizado al punto que hay gobiernos. Yo, digamos, más allá de tu ideología, es observación, lo voy a decir, hay gobiernos que siguen intentando controlar el manejo, o sea, controlar la información, tener el manejo de la información. ¿Por qué? Para combatir esto. Porque si se democratiza la información, si los influencers que ya articulan al pueblo en torno a la información, a una información que no es la que yo quiero que se utilice o llegue, bueno, van a desafiar mi poder. Acá hay un tema de poder, claramente, o sea, en muchos casos es pérdida, la percepción de pérdida de poder. Entonces combato a los influencers. También entra en el tema hay que tener cuidado porque acá también entra el tema de los fake news y qué información, bueno, hablando de un mundo complejo y caótico, ¿sí? Muchas veces estos influencers distribuyen y comparten información no real, entonces ahí también hay que tener cuidado, es un gran tema de fake news, hay especialistas en eso, y es uno de los riesgos, complejidades de este mundo donde la información está tan distribuida. Pero bueno, claramente vamos hacia un liderazgo o sea, mucho más empoderado a partir de la capacidad de traccionar, a partir de la inspiración, de integrar, ¿sí? Y de guiar, que del control, ¿sí? Que deviene del manejo de la información. Bueno, ahora pongo la última frase. ¿Cuáles son los desafíos o las herramientas con las que podría contar un líder para coordinar un equipo de forma remota si es la primera vez que el equipo trabaja de esa forma? Hay muchas. También van a encontrar muchas charlas de eso, como para tomar ahora algún tip en el poco tiempo que nos queda. Es muy importante la calidad de las conversaciones. Ya es bastante difícil en contextos presenciales, pero a veces el hecho de haber pasado a un contexto remoto facilita. ¿Vieron cuando uno dice que uno por chat se anima a decir cualquier cosa? ¿No? Y que después si lo tenés a la persona frente a frente no te animás a decir tantas cosas y bueno, ya si, no sé, bueno, nada, si hay una situación de poca confianza es más difícil. Bueno, a veces yo personalmente lo que estoy encontrando, trabajaba de forma remota antes, pero ahora pasamos a 100% remoto, lo que estoy encontrando es que de alguna manera la comunicación por esta vía facilita en algunos aspectos el interactuar, ¿sí? Eh, y animarse quizá a, bueno, relacionarse de una manera como más transversal, ¿no? Yo puedo hablar con todo el mundo, me puedo conectar por WhatsApp, o sea, gerente, director, es como que la gente está como más accesible, ¿sí? Y uno, al no tener a la persona enfrente, no te impone esto de, bueno, de la emocionalidad, obviamente con sus pros y sus contras, a veces te perdés también de la emocionalidad. Pero bueno, un tip es aprovechar esto, ¿sí? Para tener quizá más conversaciones como de calidad, que bueno, interactúo de manera transversal con más personas, puedo coordinar me puedo coordinar con más personas a la vez y puedo tener conversaciones como más limpias, más depuradas de lo emocional, pues me puedo atrever quizá a decir más cosas, decir, bueno, hablemos de todo, ¿sí? Y además, como le decía hace poco a uno de mis colaboradores, yo, bueno, estamos en el medio de una pandemia, o sea, si ahora no cambiamos la forma de hacer las cosas, animémonos a tener conversaciones de calidad, animémonos a escucharnos, animémonos a poder construir de otra manera, porque la nueva normalidad, de la que hablamos, que no sé cuánto va a durar o qué tan estable va a ser, pero va a requerir de comportamientos diferentes. Entonces, hablemos. Creo que lo que falta mucho en las organizaciones y en el mundo es conectar. Tenemos todas las vías de conexión, pero nos
otro, conectar. ¿Qué le pasa? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Y esto va a facilitar muchísimo trabajar de manera virtual, porque para trabajar de esta manera vamos a tener que sí o sí confiar. ¿Cómo hago para trabajar con alguien que que no veo si no confío? Es imposible, porque ya controlar tampoco lo puedo controlar. Así que hablemos, construyamos confianza, ¿sí? Aprovechemos que no tenemos así tanta intimidad y, y tengamos conversaciones de calidad. Bueno, gracias por los comentarios positivos, lindos. Bueno, ¿cuáles son los desafíos, herramientas? Esto. Igual les aconsejo, les sugiero, acá en Practia Talks tenemos un montón de charlas que ya están los videitos grabados y se aborda mucho este tema de trabajar de manera remota por primera vez. Hay muchos consejos y tips en los videos, les recomiendo que lo miren, es muy difícil en una hora todo. Yo siempre trato de compartir algunas ideas y reflexiones, pero bueno, después hay que ir profundizando en cada una de ellas. Así que los invito a escuchar el resto de las charlas, ¿sí? De Practia Talks, y también hay charlas de Practia Academy. Las pueden encontrar entrando a la página web de Practia. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo y por su interés.